Bueno, antes de irnos al corte de las 11:30, el próximo lunes, decíamos, va a comenzar lo que con el tiempo se va a dimensionar como el hecho histórico que es la reforma de la Constitución en la provincia de Santa Fe, y así como las fuerzas políticas que van a conformar esas sesiones y ese episodio histórico y que sucede cada muchos años, muy pocas veces, también la sociedad civil que se involucra empieza a buscar algunas maneras de interesar por temas o de instalar en agenda a determinados temas. En ese sentido, en Santa Fe, nos están convocando para el lunes una conferencia de prensa que va a ser justamente ahí en la explanada de la legislatura a las 9:30, donde al rato van a empezar a sesionar los convencionales constituyentes, quienes han integrado una multisectorial por una reforma constitucional con participación ciudadana. Ese es el nombre que recibe. Y bueno, en el marco del inicio de la convención dicen o proclaman: nada sobre el pueblo sin el pueblo santafesino, nada sobre el pueblo santafesino sin el pueblo santafesino. Se posicionan como comunidad constituyente en reclamo de mecanismos, dicen, efectivos de participación ciudadana. Y bueno, el objetivo de la rueda de prensa a la que convocan es para presentar un trabajo, porque esto también es interesante, que la cuestión de la participación ciudadana no sea solo declamativa. Este colectivo ha realizado, junto a otros de la sociedad civil santafesina, un trabajo previo para presentar ante los convencionales constituyentes y que persigue la idea de que la Carta Magna que se va a aprobar contemple los derechos humanos, feministas, transfeministas, de la comunidad LGBTI+, los derechos ambientales, los derechos previsionales, los derechos laborales, los derechos sindicales, los derechos culturales, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de los afrodescendientes, los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, y hablan de un derecho también a la ciudad, a la salud pública, a la educación, a las infancias, a las juventudes. Va a haber ahí una presentación, decimos, además después tienen previsto algunas actividades culturales. Nos parece, nosotros decíamos, le ha costado mucho a la política instalar la reforma constitucional. En algunos casos, algunos sectores de la política entendían que a lo mejor cuanto más desapercibida pasara la idea de la votación para elegir convencionales constituyentes, mejor les iba a ir en las elecciones. Entonces no hubo tanta difusión oficial sobre la reforma constitucional. Las fuerzas políticas menores o de menor representación que el oficialismo tienen menos potencia cuando no están en el gobierno. Entonces, no hubo demasiada voluntad política por un lado. Ensimismada en las cuestiones económicas cotidianas y harta también, por qué no decirlo, de los tiempos de la política, la sociedad en cierto modo le dio la espalda. Pero hay fuerzas culturales, fuerzas sociales de la comunidad que dijeron no, si va a haber una reforma constitucional, ¿se acuerdan ustedes que la primera discusión era si sí o si no? Y que ahí el oficialismo hizo mucho hincapié en que se llevara adelante la reforma porque pretendía la posibilidad de que el gobernador tenga una reelección. Después, consumado el hecho de que la reforma se iba a hacer sí o sí, se corrió bastante de la difusión. Ahora, consumado el hecho y ya con la gente desinteresada, las fuerzas empezaron a reunirse con distintos actores vinculados a la ciencia, vinculados a la cultura, vinculados a la educación, etc. Se hicieron parlamentos populares en distintos lugares. Y después la organización de la comunidad por propia cuenta, buscando la interlocución. Bueno, esta idea de una multisectorial
lo que busca es una interlocución directa y velar por la garantía de determinados derechos constitucionales en favor de muchas minorías para que puedan estar consagrados. De eso se trata, a eso nos convocan el lunes en la explanada de la legislatura, ahí la conferencia de prensa y ahí el acontecimiento histórico que sucederá media hora después cuando empiecen a sesionar los 69 representantes del pueblo santafesino que con el tiempo quedarán en la historia por haber protagonizado una nueva reforma de la Carta Magna.